Miércoles 30 de septiembre. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde reclinar la cabeza». A otro Jesús le dijo: «Sígueme». Pero él le respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, el Evangelio que acabamos de escuchar nos lleva a reflexionar sobre el seguimiento de Cristo, una cuestión que nos interesa a todos y que es fundamental en nuestra vida de fe. Así que de entrada debemos quitarnos la idea de que este pasaje del Evangelio es solo para quienes se hacen religiosos, religiosas o sacerdotes. No, este Evangelio está dirigido a todos los cristianos y cristianas por igual. Recordemos que ser cristiano no es solo aceptar una doctrina, andar con una cruz en el pecho, ir a misa los domingos, practicar algunas devociones y tradiciones religiosas. Ser cristiano es seguir a Jesús con todo lo que eso significa. Por eso el tema que nos plantea el Evangelio de hoy es importante que lo tomemos en serio. El Evangelio comienza diciendo que Jesús iba de camino, va camino de Jerusalén. Pero este no es un detalle anecdótico, sino que la intención del evangelista al señalarlo es mostrarnos a un Jesús en movimiento, en acción. Jesús no es alguien estático, estancado, quieto, acomodado en su zona de confort. No, Jesús, repito, es movimiento y acción. Va a Jerusalén para dar plenitud allá a su misión. Va a que lo apresen, lo juzguen las autoridades religiosas y políticas y lo maten. Jesús está en camino y haciendo camino, y en esta situación invita a que le sigan, y nos invita hoy a nosotros a que le sigamos. Pero ese seguimiento debe realizarse por el mismo camino de Jesús y bajo unas condiciones que Él pondrá. Y a eso nos lleva precisamente el Evangelio de hoy. No podemos seguir a Jesús como a nosotros se nos ocurra, desde nuestros criterios e intereses. El seguimiento de Cristo debemos hacerlo como Él nos lo pide. Si no, no somos cristianos. Hay un modo particular y unas exigencias concretas y claras que el mismo Jesús define y debemos ajustarnos a ellas. Hoy en el Evangelio nos encontramos con tres actitudes distintas frente al llamado de Jesús a seguirle. El primero es el que dice: «Te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas». De entrada parece haber una generosidad grande y una disposición total a seguirle. Hay euforia y entusiasmo. Pero Jesús le hace caer en la cuenta de las implicaciones que tiene la decisión de seguirle. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Con esto, lo que Jesús le está diciendo es: mira, por si acaso, esto no es solo para un momento, para un rato de entusiasmo. Esto es en serio y es para toda la vida. Jesús nos está previniendo de los entusiasmos. ¿Cuántas personas, por ejemplo, van a un retiro espiritual, a una jornada de vida cristiana o a alguna actividad religiosa y se entusiasman muchísimo? Y con euforia caen hasta en una especie de fanatismo.
pero cuando va pasando el tiempo comienzan a desanimarse y ante las primeras dificultades deciden dejarlo todo. Cuando comienzan a comprender que seguir a Jesús es salir de la zona de confort y estar dispuestos a pasarla mal, poco a poco se van retirando. Y es que el seguimiento de Jesús no debe depender de entusiasmos y euforias. La segunda actitud es la de quien dice: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Obviamente no se está refiriendo a ir al funeral de su padre. Lo que le está diciendo es: Señor, yo te voy a seguir, pero hoy tengo otras urgencias. Hoy no puedo seguirte, pero mañana sí. Cuando haya resuelto eso, te seguiré. Son excusas para no seguir a Jesús. ¿Cuántas personas conocemos nosotros que se la pasan poniendo excusas? Siempre tienen cosas que resolver. Siempre hay otras urgencias, lo cual indica que Dios no es lo más importante y la prioridad principal de su vida. El primer lugar en el orden de prioridades lo ocupan otras cosas. Y Dios, aunque sea importante, ocupa el último lugar. Son los que quieren pero no hacen. Son las personas que se quedan solo en los deseos y en las buenas intenciones. La tercera actitud es la de quien dice: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. La persona parece decidida a seguir a Jesús, pero le pone condiciones. Es como si le dijera: Te seguiré, Señor, hoy mismo, pero bajo estas condiciones. No acepta las condiciones de Jesús, sino que la persona misma le pone sus propias condiciones. No está dispuesta a hacerlo a la manera de Dios, sino a su manera. Es una especie de cristianismo a la carta, y de esto abunda mucho en nuestro tiempo. En el mercado religioso que encontramos en Internet, las personas van y toman lo que les conviene y fabrican una religión a su gusto y a su medida. Un cristianismo según sus intereses y conveniencias. Ninguno de los tres casos que plantea hoy el Evangelio tiene desenlace. Es curioso. No sabemos qué pasó. ¿Y saben por qué? Porque a partir de estas tres historias y de estas tres actitudes, la cuestión debemos plantearla personalmente cada uno de nosotros. Jesús nos sigue llamando hoy. Y ante ese llamado debemos preguntarnos: ¿cuál es la respuesta que yo le doy a Jesús? ¿Cuál es mi actitud? ¿Estoy dispuesto a seguir a Jesús toda la vida, en las buenas y en las malas? ¿Estoy dispuesto a seguir a Jesús bajo las condiciones que Él pone? Que Dios los bendiga y los proteja.